Entonces, estos van a ser nuestros elementos que nos van a permitir definir esta función. Nuestro conjunto de funciones peso, que son una partición de la unidad, y las aproximaciones locales. Entonces, podemos definir la función formalmente simplemente como una suma con pesos, de estas funciones locales con pesos. Entonces, la definición de la superficie es bastante simple. ¿Cuál es el problema? El problema es hallar estos pesos y estas aproximaciones locales, ¿cierto? Ya estamos reduciendo nuestro problema. Vamos a ver cómo podemos hallar estos pesos y estas funciones locales en los siguientes slides. Para el problema de los pesos, que es el más sencillo, vamos a utilizar un conjunto de funciones con soporte compacto. Una función con soporte compacto, intuitivamente lo podemos imaginar como una función que tiene un área continua y finita con valores diferentes a cero y todo el resto es cero. Imagínense, por ejemplo, una campana de Gauss truncada, es decir, a partir de cierto límite es cero y el resto es diferente de cero. Esa es una función con soporte compacto. Entonces, si nosotros tenemos cualquier conjunto de funciones con soporte compacto, podemos definir nuestros pesos phi de la siguiente manera. Simplemente el phi, la función phi, va a ser igual a θ i entre la suma de todas las funciones θ. Es decir, lo único que estamos haciendo es normalizando estas funciones θ, de manera que si ustedes, por ejemplo, si se dan cuenta, sumamos todas las funciones phi, es decir, pongan una sumatoria aquí adelante, debido a esta normalización nos va a dar siempre igual a 1. ¿Sí? Lo único que estamos haciendo es normalizando. Y el único requerimiento de estas funciones es que sean con soporte compacto. Para que la reconstrucción de la superficie sea buena, sea suave, necesitamos también, además, que estas funciones sean decrecientes, siempre decrecientes, continuamente decrecientes y suaves. Es decir, una campana de Gauss sería, por ejemplo, una de las primeras opciones que podríamos tomar, ¿sí? Bien, pero en realidad para el método el único requisito es que sean con soporte compactos. En esta definición de nuestras funciones, CI es el centro del soporte. Imagínense varias campanas de Gauss que están en diferentes posiciones en nuestro eje del dominio, ¿sí? El centro de la campana de Gauss es nuestro CI y RI sería el ancho de nuestro soporte, es decir, dónde lo truncamos. Ese es RI. Entonces, en 3 dimensiones, ¿qué podrían ser nuestros soportes? Podrían ser, por ejemplo, esferas. También hemos trabajado con elipses, pero por simplicidad vamos a ver el caso de trabajar con esferas. Es decir, en una dimensión sería simplemente un radio en nuestro eje X, ¿cierto? En 3 dimensiones es una esfera. En 2 dimensiones es un círculo. Entonces, para la explicación, a continuación voy a utilizar el caso bidimensional, pero extiende directamente al caso tridimensional. ¿Perfecto? Entonces, yo voy a definir un soporte como el área dentro de este círculo, todos los puntos que se encuentran dentro de este círculo, y el centro CI es el centro del círculo. Entonces, esta línea nos va a dar la superficie que queremos reconstruir. Imaginémonos que esta línea es la superficie que queremos reconstruir. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a dividir la superficie de manera que tengamos aproximaciones locales que después vamos a coser para que sean continuas, ¿cierto? Entonces, esa división del dominio son los cuadrados que ustedes ven aquí, que si lo generalizamos a n dimensiones serían hipercubos, en 3 dimensiones cubos como lo conocemos, ¿sí? Entonces, cada uno de estos cuadrados va a ser una división del espacio donde vamos a calcular una aproximación local a la superficie, y si se dan cuenta, en lugares donde tenemos más detalles, la división es más fina, ¿sí? Con esta división nosotros podemos definir el soporte simplemente con el centro CI de cada soporte siendo igual al centro del cubo y el radio RI siendo igual a 1.4 veces la longitud de un lado del cubo, ¿sí? En realidad 1.4 es un valor aleatorio con el que nosotros experimentamos, pero podría ser más o podría ser menos, pero siempre mayor que 1. Entonces,
De esa manera definimos nuestros soportes, ¿sí? Entonces, con esa definición nosotros ya podemos escoger cualquier conjunto de funciones de soporte compacto y como ya tenemos el CI y RI para cualquier soporte, podemos calcular estos phis que van a ser nuestras funciones peso de partición de la unidad. ¿Cómo hacemos la división? La división es basada en una estructura de datos muy parecida al quad-tree. Sin embargo, el problema del quad-tree es que hay algunas ambigüedades y si nosotros queremos poligonizar, es decir, a partir de la función implícita hallar una malla de triángulos, va a haber también ambigüedades en la poligonización y algunas deficiencias en cuestión de la calidad del triángulo. Entonces, para mantener el método bien formal, lo que hicimos es utilizar una nueva estructura que se llama la J1A, que es basada en el log-tree, pero sin embargo nos dan reglas de transición algebraicas que nos permite recorrer la estructura de una manera no ambigua y además nos permite generar directamente la malla de triángulos si quisiéramos poligonizar sin necesidad de tratar casos ambiguos como sería en el log-tree. Entonces, esta estructura J1A lo que hace es dividir nuestro dominio en pequeños cubos, en 2 dimensiones, en pequeños cuadrados. Por ejemplo, un cuadrado sería este, que tenemos aquí, otro cuadrado sería este. Un nivel de refinamiento mayor serían los cuadrados en azul, ¿sí? Son más pequeños. Sin embargo, cada uno de estos cuadrados o cubos en 3 dimensiones está dividido en simplexos. Un simplexo en 2 dimensiones es un triángulo y en 3 dimensiones es un tetraedro, nada más que eso. Entonces, en 3 dimensiones cada cubo estaría dividido en tetraedros y en 2 dimensiones cada cuadrado está dividido en triángulos. Y además, esta estructura tiene una forma única de identificar cada simplexo dentro de ella. Es decir, cada uno de estos triángulos tiene un nombre único, que eso nos va a permitir recorrerla de una manera no ambigua. Entonces, cada simplexo es representado por una tupla con funciones G, R, Pi, STH, que voy a explicar en este momento.